Bien, pues, estimados jóvenes, nos volvemos a encontrar ya en su tercer año de formación profesional. Y para nosotros siempre va a ser cuarto año ya, pues, cuarto año, perdón, cuarto año de formación. Y esto, como les decía, corresponde a un paso nuevo dentro de lo que implica el seguir entregando conceptos dentro de lo que es nuestro ejercicio profesional. En esta misma situación, siempre vamos a estar también inevitablemente aludiendo a aquellos conceptos básicos que vimos en nuestro curso de patología general en el primer semestre de su segundo año. Vamos a seguir hablando de los comportamientos biológicos, pero ahora le vamos a dar forma y rostro a cuadros clínicos que podemos ver en la atención del niño y del adolescente. Así es que en la sesión de hoy vamos a dar una primera parte de lo que corresponde a la patología ósea en odontopediatría. Nosotros para su curso de quinto año tenemos una profundización nuevamente de patología ósea, ¿ya? Así que para que veamos nuevamente este enfoque de continuidad que vamos a estar desarrollando en sus diferentes cursos de clínicas integrales. Para la sesión de hoy nuevamente destacar que el enfoque que le vamos a dar vamos a tomar como referencia el motivo de consulta, siendo esto clave para el inicio de cualquier proceso de diagnóstico, ¿ya? A lo largo de este rato vamos a ir básicamente enfrentando cada una de estas partes de este cuadro que vemos acá completo, ¿ya? Necesariamente tenemos que reconocer que iremos partiendo gradualmente e ir ejemplificando con cada una de estas formas. Y aquí en su derecha tenemos, digamos, la síntesis de los conceptos patológicos que vamos a ir reconociendo dentro de lo que significa el alcance de este curso. Ya iniciando, siempre conviene tener en mente que ante cualquier desafío diagnóstico, ante cualquier desafío que nosotros tengamos que enfrentar, siempre debemos tener en mente la oportunidad estratégica que nos da ir aplicando los aspectos del método diagnóstico. Nosotros lo que tenemos acá en el encabezado de esta lámina, justamente da cuenta de los 5 pasos que caracterizan el método diagnóstico. Primero, atender a los antecedentes, el motivo de consulta, reunir toda esa información que resulta de la conversación que nosotros estamos teniendo en el primer contacto con nuestro paciente. El segundo paso, que corresponde a realizar las maniobras propias del examen físico, extraoral, intraoral, todo lo que sea pertinente a lo que implica el poder aproximarse físicamente y a nuestros sentidos para poder dar interpretación a esos elementos que el paciente consulta y después hacer nuestro planteamiento de hipótesis, ¿ya? Entonces, esto es lo que uno regularmente vive en la atención clínica a diario. Luego, el paso de los exámenes complementarios que nos van a ayudar a recoger más antecedentes, ¿cierto? Con aquella información que nosotros no podemos ver y que nos van a ayudar a complementar y a fortalecer o aclarar nuestra hipótesis diagnóstica para después llegar a nuestro planteamiento de nuestro diagnóstico definitivo para tomar las decisiones terapéuticas que corresponden, ¿ya? Entonces, esta estructura nosotros la conocemos y la vivimos a diario y de acuerdo a lo que hemos señalado en la presentación, vamos a tomar como referencia situaciones que podemos encontrar dentro de un motivo de consulta. Y para ello vamos a tomar como referencia estas 4 condiciones, en las cuales nosotros vemos que sí pueden ser vinculantes a condiciones de trastornos que vamos a estar observando a nivel de la patología ósea. Un motivo de consulta puede ser una rotación o una malposición dentaria, que en este caso la relevancia está cuando sea única e irregular, ¿ya? Sabemos que el problema de la malposición es un problema de salud pública, pero vamos a hablar de aquella malposición que es muy anómala, ¿ya? Dientes en una giroversión muy particular, dientes eh, muy fuera de su arco regular. Entonces, eso eventualmente puede ser un motivo de consulta que nosotros podemos reconocer y que también podemos detectar. La segunda condición es cuando hay una ausencia dentaria, es decir, eh, nosotros en el examen clínico reconocemos que falta un diente o eventualmente el mismo paciente puede decir que le falta por erupcionar un diente. Entonces, estos 2 motivos de consulta van a ser los primeros que vamos a revisar y después ante condiciones que son más evidentes, situaciones que pueden implicar alguna condición de asimetría, ¿ya? Una deformación o asimetría sin dolor o con dolor.
¿ya? Entonces, esto es básicamente lo que nosotros vamos a ir reconociendo dentro de lo que implica la estructura de lo que va a ser la presentación de nuestra dinámica de este rato. Cuando el paciente detecta una condición de rotación o malposición y nos consulta por eso, nosotros en el examen físico regularmente vamos a poder chequear y constatar que efectivamente ese diente está muy rotado o encontramos signos de que hay una cronología alterada también dentro de la secuencia y que eventualmente puede estar también tributando a esta condición que nosotros estamos detectando. Generalmente, cuando solamente estamos constatando esto en el examen físico, nuestra hipótesis diagnóstica solamente va a constatar efectivamente de que el diente está rotado o podemos llegar a esta situación de que hay una secuencia eruptiva alterada. Y para ello nosotros regularmente pedimos una radiografía. La radiografía panorámica siempre va a ser la más útil para poder tener un rápido contexto de si están todos los dientes, si están cuál es la condición espacial dentro de cómo se ubica dentro del compartimento óseo. Y de ahí, en esa situación, cuando nosotros estamos evaluando una condición de una rotación o una malposición dentaria, ahí efectivamente tenemos que chequear que que no estén o hayan elementos que eventualmente pueden estar justificando esa rotación o esa malposición. Y en eso aparecen conceptos como lo que puede ser un odontoma o un supernumerario, que son situaciones en las cuales pueden estar actuando como elementos que se interpongan en la ruta normal del proceso eruptivo. Y por ende, el diente va a tratar de algún modo de superar ese cuerpo obstructivo y por eso vamos a ver el diente o muy rotado o también una malposición bastante anómala. Esta misma condición, cuando el diente logra superarlo y sale, digamos, fuera del margen, fuera del contorno habitual, va a expresarse con una rotación o una malposición. Pero cuando el diente no logra superar esa condición, que en este caso estamos hablando de un odontoma o de un supernumerario, vamos a reconocer que el diente al final va a mantenerse una posición incluida y esto puede ya manifestarse a través de una ausencia dentaria. Entonces, si pasamos acá a la segunda condición de motivo de consulta, la ausencia dentaria también muchas veces puede compartir esta condición de diagnóstico de que hay un odontoma o un supernumerario generando como un cuerpo de obstrucción que bloquea el proceso de ruta eruptiva probablemente tal, o bien esa misma ausencia dentaria puede deberse a una condición de ausencia de la formación dentaria probablemente tal que se llama agenesia dental, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando, ante estos dos motivos de consulta, situaciones en las cuales puede haber cuerpos obstructivos, como un odontoma o un diente supernumerario, o también una condición de una ausencia verdadera, es decir, que el diente no se formó como una situación, como una agenesia dental. También vamos a reconocer que una ausencia dentaria también puede deberse ya no solamente por la presencia de un cuerpo anómalo que esté presente en la ruta de erupción, sino que también puede ser que ese diente esté incluido y siendo parte de una lesión. Por ejemplo, un quiste de erupción, un quiste dentígero u otra condición como un tumor odontogénico adenomatoide, ¿ya? Entonces, en esta primera parte vamos a reconocer, nos va a llamar la atención la condición de una rotación o una malposición dentaria que sea demasiado irregular o la ausencia dentaria. En ello vamos a reconocer que pueden haber condiciones que estén generando una obstrucción mecánica en el proceso eruptivo, que genere esta erupción anómala o bien la ausencia dentaria por este mismo cuerpo extraño. Más allá de lo que puede ser una condición puntual, que también puede considerarse una agenesia dental, una ausencia de la formación dentaria o el desarrollo de lesiones a las cuales puede estar asociado ese diente, ¿ya? Acá en esta radiografía vemos la condición de lo que implica un supernumerario. Si nosotros miramos acá, tenemos un premolar acá ya erupcionado, otro premolar erupcionado y un tercer premolar que podemos reconocer por las características de la forma de su corona, y en este caso que presenta su ápice aún abierto, dado que, entre comillas, no ha terminado su proceso normal de erupción. Un diente supernumerario es un diente que se encuentra de manera extra, que supera, valga la redundancia, a la fórmula habitual de los dientes que nosotros tenemos en boca. Nosotros regularmente y en nuestra condición de normalidad como ser humano
nosotros tenemos dos premolares en cada uno de los lados de nuestra arcada. Sin embargo, acá en este caso estamos viendo un supernumerario que se presenta a nivel de un premolar. Hay que considerar que los supernumerarios tienen todas las estructuras habituales que uno observa en un diente. Es decir, tiene un esmalte bien organizado, una dentina bien organizada, una cámara pulpar y también todo lo que implica su proceso radicular como cualquier diente. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros podemos reconocer dentro de lo que implica las características habituales de un diente supernumerario. Bueno, no vamos a comentar la cara que está acá, pero sí importante tener claro de lo que implica esta condición puntual. Acá tenemos un paciente que presenta dos dientes supernumerarios que pudieron terminar su proceso eruptivo. Esto de que el diente, este diente que se escapa a la fórmula habitual logra erupcionar no siempre sucede. A veces efectivamente queda incluido, queda alojado entre dos dientes y no logra terminar su proceso eruptivo, pero en este caso sí estamos viendo esta condición particular en este paciente que tiene no 4 premolares inferiores, sino que 6 premolares inferiores y que va a traer con ellos una alteración en la dinámica masticatoria, va a aumentar en este caso también factores de riesgo, ¿cierto? Lo que implica, por ejemplo, zonas que van a quedar difíciles para la autolimpieza, con el riesgo de generar más caries, como cualquier diente en mal posición que nosotros podamos tener en boca. Entonces aquí tenemos este concepto nuevamente, el enfoque de un diente supernumerario, que en este caso fue este diente que salió en una mal posición, y por otro lado que vemos que ha logrado erupcionar y que tiene todas las características propias de lo que es un diente normal. Y acá tenemos, por ejemplo, otro supernumerario con una forma más irregular, ya no tan bonito como el supernumerario que teníamos acá, sino que tenemos ya una corona más anómala, más difícil de asemejar, volverla más semejante a otro diente, si lo compararlo a otro diente, y que en este caso, si se fijan, ocupó el espacio de un diente central. Y este supernumerario provocó que el diente central de acá, de esta zona, el diente 2.1, saliera demasiado distalizado dentro de lo que implica su proceso eruptivo normal y que a su vez ocupó el espacio del lateral. Y el lateral terminó erupcionando en la zona palatina, aparentemente, de acuerdo a lo que podemos detectar acá. Entonces, esto actúa como un cuerpo extraño, un cuerpo obstructivo en realidad, que genera, digamos, una alteración también dentro de lo que implica el proceso normal de erupción. Entonces, en ciertas situaciones, nosotros vamos a ver que los dientes, el niño ya se encuentra en su primer periodo de recambio, logró que sus dientes, sus centrales ya empezaran a erupcionar, y muchas veces notamos que un central está muy distalizado hacia la derecha y el otro central está muy distalizado hacia la izquierda, y en la clínica no se logra ver esto, no se logra ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces uno toma una radiografía y con ello va a indagar si hay un cuerpo ahí generando algún tipo de obstrucción mecánica, y que muchas veces puede ser por causa de un supernumerario, a veces muy pequeño, que puede estar ahí interfiriendo en el proceso eruptivo normal de lo que corresponde a los incisivos centrales probablemente tales, ¿ya? Entonces, en el caso puntual acá, vemos un supernumerario que terminó por erupcionar, pero muchas veces el hallazgo no va a ser precisamente la presencia clínica de ese diente, sino que vamos a reconocer una distalización, una separación, o sencillamente una retención de un diente que no está erupcionando. Entonces, contar con exámenes radiográficos sería lo relevante al momento de encontrar este tipo de anomalías puntuales de posición que en la clínica puede ser regular de observar. Entonces, la radiografía panorámica sería una de las herramientas de elección, pero también recordar que la radiografía periapical muchas veces puede ser también muy útil para poder aproximarnos de buena forma al diagnóstico. Siempre tengamos presente que una radiografía periapical aporta mucha información, es mucho más sensible que una radiografía panorámica, ¿ya? Y acá tenemos una condición en la cual hay múltiples supernumerarios. Si se fijan acá, hay un número
tremendo de dientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, una cantidad tremenda de ellas. Y aquí tenemos otra alteración, em, en la cual entonces también existe esta condición en la cual pueden haber múltiples supernumerarios. Cuando uno enfrenta esta condición de haber múltiples dientes supernumerarios, hay que buscar la posibilidad de asociarlo a síndromes. Y aquí hay dos síndromes en los cuales nosotros podemos vincularlos directamente. Uno, el síndrome de Gardner, y el otro, la displasia cleidocraneal. De ahí la tarea de poder indagar qué, qué características, cuáles son los otros signos que tiene el síndrome de Gardner y la displasia craneal al momento de estudiar un poquito más y revisar qué es lo que podemos ver. Tengo una paciente, yo que tengo una displasia craneal, y ella ha pasado por 2 cirugías, está removiendo múltiples dientes supernumerarios. Entonces, es algo que uno debe de comentar con la familia, advertir, incluir dentro de lo que implica la forma del estudio clínico de pacientes que se encuentran en esa condición y el seguimiento para poder realizar e indicar las acciones terapéuticas pertinentes, ¿ya? Entonces, eso para que lo vayamos teniendo, vayamos considerándolo dentro de lo que implica la evaluación ante encontrarnos con un paciente que pueda llegar a tener múltiples dientes supernumerarios. Habíamos aludido también que en ciertas condiciones podemos ver que un diente no se encuentre presente en boca. Esa ausencia clínica habíamos explicado que puede verse por razones como que el diente no se haya formado, que eso corresponde a una agenesia, o que haya algún cuerpo obstruyéndolo. En este caso, tenemos como cuerpo obstructivo un odontoma. Y el odontoma es, un, es una martoma donde encontramos todos los tejidos del diente, pero mal organizados. Entonces aquí no vamos a tener toda la buena disposición o la buena organización que nosotros podemos observar en un diente supernumerario, sino aquí encontramos todos, digamos, lo que bien podría ser un diente aberrante, ¿ya? Entonces, estos dientes, estas estructuras no forman raíces y vamos a ver que comparte la densidad radiográfica del mismo modo que nosotros vemos en un esmalte y una dentina. Entonces, en este caso puntual, tenemos un diente que no se encuentra presente en boca, en incisivo central, y vemos que hay un cuerpo obstructivo obstruyendo la vía de erupción de ello. Si nos fijamos con detención en la misma radiografía, vemos que el otro central se encuentra también con una giroversión bastante pronunciada, que ha generado que el diente erupcione casi de manera lateral, ¿cierto? Y eso, digamos, es lo que uno eventualmente podría llegar a reconocer dentro de lo que es una infección clínica habitual. Entonces, ante la ausencia de diente, ante una giroversión demasiado anómala, hacer el estudio radiográfico y considerar la posibilidad de que haya un cuerpo obstruyendo. ¿Ya? Aquí tenemos la radiografía, una selección de una radiografía panorámica aparentemente, una técnica cruzal, ¿cierto? Que son técnicas más antiguas, pero todavía vigentes, que dan cuenta de lo que implica la alteración en la cual detectamos, en este caso, un diente, un odontoma, que corresponde a un amartoma. Cuando uno revisa en los textos el concepto del odontoma, lo definen como un tumor odontogénico, ¿ya? De hecho, lo definen como un tumor odontogénico benigno. Sin embargo, eso no sería una definición correcta de acuerdo a lo que nosotros hemos abordado dentro de lo que es nuestro curso de segundo año. El término, la forma de clasificarlo sería, la más correcta sería considerándolo como una martoma, es decir, es tejido normal en un sitio normal y que estos, estos pseudotumores acompañan el crecimiento de la persona y que son autolimitantes, ¿ya? Y estas últimas dos características no caracterizan a los tumores benignos, entonces por eso es conveniente retener estos conceptos al momento de tener que contrastarlo con las definiciones que uno eventualmente podría encontrar. El tratamiento del odontoma es la enucleación normal, se extirpa sin mayor complicación, dependiendo si hay alguien que tiene el volumen encendido. Em,
se extirpa sin mayor complejidad. Obviamente lo hace el cirujano que tenga la expertise suficiente y con ello, digamos, hace la eliminación y el grado normal de lo que implica un aseo quirúrgico cualquiera, ¿ya? Tomando como misma referencia esta diapositiva, vamos a aprovechar de comentar que este diente incluido también ha empezado a desarrollar una alteración en la zona de su capuchón pericoronario, ¿ya? Nosotros, si miramos esta radiografía panorámica, nosotros podemos ver que el espacio que rodea una corona, que es la zona que contribuyó a formar la corona dentaria, el esmalte dentario, que es la zona donde se encuentra el epitelio reducido del órgano del esmalte, se mantiene como una línea bien definida y con cerca de 1 milímetro de una zona oscura en torno a ello, que es lo regular que nosotros observamos en un diente normal. Pero aquí ya vemos una zona de un ensanchamiento coronario. Y ese ensanchamiento bien entonces puede a nosotros darnos cuenta de que este diente incluido ha empezado también a desarrollar un proceso patológico en sí. En este caso ya empieza a dar indicio de que estamos en presencia de un quiste dentígeno, concepto que vamos a explicar un poquito más adelante. Pero aquí estamos aprovechando la misma radiografía para describir lo que hace un odontoma obstruyendo la erupción de un diente y alterando también el posicionamiento del diente vecino, y también como un diente incluido empieza a generar patologías de diente incluido, que en este caso el quiste dentígeno es uno de los cuadros más habituales de observar. Acá estamos viendo una radiografía panorámica de un paciente que presenta supernumerarios. Vemos acá 2 premolares de supernumerarios que se agregan, ¿cierto?, a la fórmula habitual. Aquí también tenemos premolares de supernumerarios. Y también, además, presenta un odontoma. Entonces, estas condiciones son bastante particulares. No podemos decir que son habituales de ver, pero aquí estamos viendo la coexistencia de dos condiciones particulares, múltiples supernumerarios, incluyendo también el desarrollo de un odontoma. Hay que considerar que para hacer el diagnóstico definitivo del odontoma, eh, se hace también con el estudio histopatológico, pero la radiografía es bastante sugerente dentro de lo que implica la interpretación que podemos rescatar de ella y construir ese diagnóstico probablemente tal, ¿ya? Entonces aquí tenemos un combin donde se muestra un odontoma en desarrollo, ¿ya? La imagen no está muy buena, pero básicamente vamos a reconocer mismas densidades eh, imaginológicas que podemos reconocer en un estudio con las estructuras vecinas, ¿ya? Aquí se muestra el odontoma en desarrollo, y con ello se planifica entonces cuál es el sitio más correcto para poder hacer la planificación del abordaje quirúrgico, ¿ya? Nuevamente la radiografía donde veíamos los múltiples dientes supernumerarios y acá el odontoma en desarrollo. Y cuando hablamos nuevamente de la ausencia clínica dentaria, nosotros acá podemos ver que ante estos incisivos centrales están los caninos y hay ausencia de laterales. Entonces, ante esta situación, donde no encontramos dientes y nos enfrentamos a una situación donde no estamos, donde vemos que eh, aparentemente está faltando dientes, nosotros tenemos que pedir el estudio imaginológico correspondiente, una radiografía panorámica, puede ser suficiente, ¿cierto?, para iniciar el estudio y efectivamente constatar dónde está ese diente o si efectivamente no lo formó. Cuando no lo forma, entonces hablamos de agenesia dentaria, ¿ya? Y en este caso es una agenesia de incisivo lateral. Los laterales son los que más suelen presentar agenesia, a veces son únicos o a veces son bilaterales. Y el otro diente que suele presentar agenesia corresponde al tercer molar, ¿ya? Pero, como le digo, estas son situaciones que uno debe de ir constatando y chequeando también con la radiografía. Si bien hemos presentado agenesias dientes supernumerarios de premolares, también los premolares pueden tener agenesia. Y esto también uno lo detecta cuando el paciente adulto presenta la persistencia de su molar temporal. Entonces, ese signo nos dice que no ha habido un recambio
y más allá de dar por hecho la agenesia, uno debe de chequearlo nuevamente radiográficamente, constatar efectivamente de que no se formó el diente, y con ello entonces uno valida la presunción diagnóstica desde lo que implica la observación, ¿ya? En condiciones ya extremas, el diente puede estar formado, pero puede estar muy desplazado y puede estar desarrollando algún tipo de trastorno neoplásico incluso, o cualquier tipo de cuadro asociado a patología del diente retenido, ¿ya? Que también lo vamos a comentar un poco más adelante. Aquí, por ejemplo, en este joven, solamente vemos que presenta uno de sus premolares inferiores. El segundo premolar no está presente, y por ende, una vez que termine sus etapas de recambio, nos vamos a dar cuenta que su adultez va a llegar con un molar temporal. Entonces, esto lo podemos chequear en un paciente pediátrico y también en un paciente adulto en el cual presente todavía su diente temporal dentro de su arcada, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario respecto de lo que han sido estas tres condiciones que hemos descrito: diente supernumerario, odontoma y la agenesia dental. Sigamos avanzando entonces. Eh, Como hemos querido partir desde lo que implica estos motivos de consulta, cuando el paciente nos refiere que siente que le faltan dientes, o que no ha terminado de erupcionar ellos, hay otras condiciones en las cuales el diente retenido está expuesto a patología. Entonces nosotros hablamos de patología del diente retenido. Ya habíamos adelantado cuando comentábamos en ese odontoma donde el incisivo central había empezado a tener una expansión de la zona de su capuchón pericoronario, y habíamos presentado que eso corresponde a una condición que se llama quiste dentígero. Nosotros, cuando el diente queda retenido, pero está en una posición más próxima a la encía, a ese le llamamos quiste de erupción, donde también hay un ensanchamiento de la zona del capuchón pericoronario, del espacio del capuchón pericoronario, pero como está próximo a la encía, adopta un color más violáceo, y de algún modo nos está diciendo que aquí está la corona del diente, pero está todavía con esta condición del capuchón que no ha terminado de desintegrarse, y ha empezado a experimentar una condición de una dilatación mayor. El quiste de erupción es un tipo de quiste dentígero, pero periférico, ¿ya? Donde encontramos estas condiciones que estamos observando, y suele haber un cambio en la coloración donde se ve a veces amoratado. Por eso también muchas veces este quiste de erupción, no erupción, erupción, también se le dice hematoma de erupción. Y acá tenemos la condición de dos incisivos centrales que están experimentando esto, ¿ya? Entonces el diente está ahí, la corona está ahí, pero ha empezado a experimentar un ensanchamiento del capuchón pericoronario. El mismo hecho que estén próximos a zonas de reborde hace que se traumatice, y por ende efectivamente genera estos hematomas producto del trauma masticatorio habitual. Y esto es bastante característico de lo que nosotros podemos reconocer en una condición de este tipo. Cuando enfrentamos estas situaciones, igual debemos tomar radiografía, justamente para constatar que las alteraciones están confinadas solamente a la dilatación del capuchón pericoronario, ¿ya? En este caso, nuevamente, vemos la ausencia clínica del diente, pero sí encontramos esta zona mucho más dilatada, mucho más sugerente de que del diente viene en camino, pero que se resiste a erupcionar. Muchas veces lo que sucede también, que el mismo trauma masticatorio hace que la encía se vuelva más hiperqueratósica, se vuelva más fibrosa, y de algún modo es el tejido blando el que actúa como un retenedor e impide que el diente erupcione. Entonces, el tratamiento de esto consiste en hacer una fenestración, es decir, uno hace una infiltración local con anestesia y termina por generar unas ventanas para poder entonces permitir que el diente continúe con su proceso eruptivo. Estas ventanas lo que Doctor, buscan principalmente es hacer una descompresión para que así el diente pueda erupcionar normalmente. Sí, cuéntame. ¿en qué se hace después de la infiltración anestésica?
Bueno, tú infiltras para hacer una ventana. A eso le decimos fenestración. Con un bisturí terminas ahí removiendo parte de la porción de la encía suficiente para permitir que el diente erupcione. Muchas veces esta fenestración, algunos lo hacen, no tiene que ser pequeña, no es un ojal pequeño, tienes que tratar de exponer la corona, liberar esos puntos de retención que la mucosa sí está generando para permitir que la corona después pueda completar su proceso eruptivo. Entonces aquí nuevamente, vemos el incisivo. Antes de hacer esa maniobra, necesariamente debemos constatar radiográficamente que se encuentra dilatado. En este caso, la radiografía de este caso de acá, vemos el incisivo central que se encuentra erupcionado y vemos que el incisivo central vecino, el diente homólogo, se encuentra en una misma edad de formación radicular, ¿cierto? Un estado de Nola del mismo tipo, y que la dilatación pericoronaria se encuentra aquí presente y la podemos ver radiográficamente, ¿ya? Entonces, esta es una dilatación relativamente pequeña, pero que está generando la contención y que impide que ocurra el proceso de erupción normal. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, Sí, una compañera preguntó en el chat si el tratamiento es el mismo sin importar la edad. Bueno, el de sin importar la edad, en realidad eso es relativo. Estamos hablando de jóvenes que están con su proceso de erupción o de recambio dentario. Eh, y la referencia está la edad cronológica en la que le corresponde el diente erupcionar. Entonces aquí estamos mostrando, en este caso puntual, incisivos centrales, pero más atrás mostramos un premolar y por ende lo que uno debe tener como referencia es la cronología de la erupción dentaria, ¿ya? Entonces, y ese es el marco etario que nos pone de referencia, ¿ya? ¿Otra pregunta? Rodrigo, ¿Sí? sí, también es importante decirles que esto también se ve en la dentición temporal. Ah, En niños muy pequeños, cuando recién están erupcionando los dientes, también podemos ver en lo incisivo en niños de 6 7 meses. y ahí, doctora, ¿también se le hace una fenestración? Ah, Exactamente. Dicen que hay técnicas que pueden dejarse, igual erupciona, pero como hay una recolección y todo eso, es mejor hacer la fenestración. sí, muchas Y gracias, doctora. Mm. como tú dices, poner en esa zona anestesia nomás, entonces no es tan invasivo. Exacto. Bien, muchas gracias, doctora, por compartir la información. Bien, pues así le voy a pedir a los profesores también que me ayuden a ver el chat si alguna pregunta que se esté escapando, que no tengo acceso a revisar. Vamos a seguir avanzando. Entonces nos habíamos quedado en esta radiografía donde veíamos la condición del diente que se encontraba retenido. Como vemos acá, hay una dilatación de la zona del capuchón pericoronario y eso es relevante verlo porque la dilatación parte desde el límite de la unión amelo-cementaria. No es una dilatación que involucra la raíz, es solo el compromiso de la corona. Cuando nosotros vemos lesiones, zonas radiolúcidas que empiezan a comprometer la raíz, es muy probable que sea otra condición patológica la que estemos observando, ¿ya? Así que siempre tener claro que el quiste de erupción compromete solo al espacio pericoronario, tomando como referencia el capuchón, el límite amelocementario. Entonces, vimos condiciones de rotación y malposición dentaria, siempre tomando como referencia estas condiciones particulares, que sea muy irregular, y la ausencia dentaria como motivo de consulta, y que en el examen físico efectivamente podemos encontrar zonas de rotación, cronología alterada, ausencia dentaria, que nuestra hipótesis diagnóstica ya debe considerar la posibilidad de agenesia o retención mecánica, que puede estar explicando la ausencia dentaria o retenciones también que pueden estar explicando rotaciones y malposiciones. Y ahí aparece entonces la posibilidad de que haya una agenesia verdadera o condiciones que estén obstruyendo, como el odontoma, como un supernumerario o como un quiste de erupción, que es lo que nosotros estado describiendo hasta ahora, ¿ya? Nosotros habíamos señalado que el quiste de erupción es un quiste dentígero, pero periférico. En patología nosotros hablamos de lesiones centrales cuando el cuadro se desarrolla dentro del compartimento óseo y de lesiones periféricas cuando una lesión que regularmente vemos en el compartimento óseo tiene una expresión a nivel de tejido blando que sería la encía. El
quiste de erupción sería la variante periférica del quiste dentígero. En este caso, estamos viendo un quiste dentígero, que como ven, aquí vemos un ensanchamiento mucho mayor que lo que vimos en ese incisivo central, pero que comparte estas características, que parte efectivamente desde la unión amelocementaria, ¿ya? Entonces, la dilatación compromete justamente a esa zona del epitelio reducido del órgano del esmalte, y que ahí está ocurriendo entonces la dilatación de esta zona anatómica en esta condición anómala, que empieza a acumular líquido en su interior, y que la corona es parte de lo que corresponde esta pared quística, ¿ya? Un paréntesis, un quiste en patología ósea de los maxilares, nosotros lo definimos como una cavidad patológica tapizado por un epitelio. En este caso, aquí vemos la cavidad patológica tapizado por el epitelio, que en este caso corresponde al órgano reducido del epitelio del esmalte, donde la corona es parte de la pared quística, ¿ya? Y eso es lo particular que nosotros observamos en un quiste dentígero. Como ven, la condición también es que corresponde a un diente retenido. Entonces, hablamos de diente retenido cuando ya pasó el tiempo de la secuencia eruptiva que le corresponde, y este, digamos, es algo que puede desarrollarse dentro de lo que implica un diente que no ha llegado a erupcionar. De ahí la indicación de que un diente que no ha erupcionado, en rigor, hay que extraerlo. Si no lo vamos a extraer, hacer un estudio sistemático año a año radiográfico para ver que esté en buenas en condiciones, digamos, sin alteraciones asociadas a patología de diente retenido como que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, aquí vemos un diente en muy mala posición, un tercer molar, y que ha desarrollado también este ensanchamiento unilocular en torno a la corona, que esa sería otra característica. Son lesiones uniloculares. Destaco el concepto de unilocular porque nosotros en patología ósea, cuando vemos lesiones unilocular, interpretamos que es una lesión de baja agresividad. Entonces, muchas veces podemos quedar en la duda y no sabemos qué tipo de lesión es. Puede ser un quiste dentígero o puede ser otra lesión. Independiente de ello, sí podemos decir que es una lesión de baja agresividad, ¿ya? Y eso para nosotros es altamente relevante que podamos interpretar, ¿ya? Entonces las lesiones uniloculares, bien definidas, muchas veces con un borde esclerótico o que estén definidas puede ser suficiente, nosotros la interpretamos como una lesión de baja agresividad. Aquí vemos otra lesión que es bastante extensa, también compatible con un quiste dentígero. Recuerden que la forma de llegar al diagnóstico definitivo es con el estudio histopatológico. Entonces, desde hasta acá, solamente estamos haciendo una interpretación radiográfica y quedamos como una presunción diagnóstica. Una vez que se extirpa esto y ya se haga el estudio de la pared quística, uno valida el diagnóstico en sí. Pero hasta acá bien podemos decir que tiene todas las características de un quiste dentígero. Vemos ahí el punto de límite amelocementario, la lesión unilocular, la pared, la corona, que es parte de la pared quística y que tiene un borde esclerótico. Si bien esta lesión es bastante más extensa, y ya se ha aproximado ha llegado hasta la raíz distal del primer molar, sigue siendo una lesión de baja agresividad, ¿ya? Y aquí tenemos la pieza operatoria de un quiste dentígero que fue extirpado. Claro que aquí la pared fue removida, pero bien podemos reconocer que en este caso la pared fue muy gruesa, ¿cierto? Está el epitelio, pero muy fibrosada en su contorno más externo, y que en rigor deberíamos imaginar algo así, ¿eh? Hay una envoltura en torno a ello que parte desde el límite amelocementario. Aquí la raíz no alcanzó, apenas alcanzó la cuarta parte, quinta parte aproximadamente, y el diente fue removido y fue extraído en esta situación. La lesión del quiste dentígero, cuando estamos hablando de esta lesión ya ubicada en el compartimento óseo, muchas veces implica remover el diente, hacer la extracción del diente también, se remueve el quiste, la pared quística y el diente en sí, y ello es de manejo del cirujano maxilofacial, ¿ya? Y condiciones como esta es las que nos hacen dudar. ¿Será quiste dentígero? Aquí sí aparentemente está partiendo la lesión
pero acá da la impresión que está comprometiendo ya la mitad distal o el contorno distal de la raíz. En este caso estamos viendo un premolar. Y sí, en este caso sí corresponde a un quiste dentígero y dado la posición y a la disposición que adoptó el espacio quístico, hace que puede adoptar una presentación radiográfica distinta. Ahora, como contamos con Combin, eso se puede precisar el estudio, independiente de lo que podamos rescatar con un estudio más sensible, igual debe completarse con el estudio histopatológico. Ya cuando la lesión es más extensa, que sigue siendo esto de baja agresividad, se toma muchas veces, damos la sugerencia de que tomen primero una biopsia incisional, es decir, que tomen un fragmento de la pared quística para tener claridad del diagnóstico y a partir de la precisión del diagnóstico histopatológico hacer el plan quirúrgico probablemente tal. Porque ya cuando adopta esta forma distinta, no tiene todos los elementos radiográficos habituales de esperar, perfectamente podría ser un tumor odontogénico que puede implicar una acción quirúrgica distinta. Entonces, por eso ya se hace más necesario contar con un estudio histopatológico previo que nos permita indagar en torno a lo que implica el reconocimiento, por lo menos histopatológico, de lo que es la lesión antes de hacer un tratamiento más definitivo o con presunción de que sea un diagnóstico más definitivo, ¿ya? Nuevamente, el quiste dentígero puede llegar a alcanzar tamaños bastante grandes, como el que vemos acá, pero a pesar de que esta es una lesión grande, sigue siendo de baja agresividad. ¿Por qué? Porque es unilocular, bordes muy bien definidos, borde esclerótico. Insisto en el concepto de baja agresividad, porque cuando nosotros enfrentamos lesiones de baja agresividad, esto se resuelve con la remoción de la lesión, sin implicar resecciones en bloque o hacer maniobras invasivas como fresar el hueso u otras acciones. No, solamente se hace la enucleación y eso es suficiente. Claro, ante tamaña lesión, muchas veces se va a planificar también poner alguna placa de osteosíntesis para evitar fractura patológica. Y en la foto B vemos un quiste dentígero, pero que está acá. Y fíjense hacia dónde se fue. Empezó ya a aproximarse mucho a la zona del seno maxilar y cada cierto tiempo nos toca ver un quiste dentígero de un molar o de un canino que llegó incluso hasta la pared posterior de la cavidad de la fosa nasal. O sea, hasta allá pueden llegar a ser desplazados los dientes, ¿ya? Entonces, por eso es importante buscarlo, no dar por hecho que el diente no se formó, en este caso un tercer molar, nosotros, un segundo molar aparentemente. Nosotros hablábamos que una ausencia clínica es sugerente de agenesia, sí puede ser, pero veamos si hay patología de diente retenido. Y en este caso, efectivamente, el diente sí se había formado, pero había sido desplazado hacia la zona de las fosas nasales, ¿ya? Y aquí efectivamente entonces empezamos a encontrar zonas distintas, ¿ya? Donde ya la lesión sigue siendo unilocular, sigue siendo bastante bien definida, pero ya definitivamente ya está bastante más alejado del límite amelocementario, y aquí enfrentamos otra condición patológica que en este caso corresponde al tumor odontogénico adenomatoide. Entonces aquí es válido preguntarnos, ¿será un quiste dentígero? No, no era quiste dentígero, ¿ya? Y corresponde a lo que aquí aparece el nombre, tumor odontogénico adenomatoide, que también, si bien lo encontramos dentro de la clasificación histológica de tumor odontogénico, también es un amartoma. Es decir, estas lesiones aparecen tempranamente, son autolimitantes, muchas veces son hallazgos radiográficos y tienen la particularidad de aparecer de manera preferencial, si podríamos ocupar ese término, asociado a caninos incluidos, ¿ya? Entonces es como raro, ¿cierto? Pero a este tumor le gustan los caninos y sale generalmente comprometiendo caninos incluidos. Entonces, muchas veces este tipo de lesión, tipo de tumor, ¿cierto? En realidad, de amartoma, muchas veces este tipo de amartoma nosotros lo vamos a encontrar como hallazgo radiográfico en una planificación ortodóntica, cuando estamos viendo a un paciente, cómo está su secuencia eruptiva, y se detecta generalmente en muchachos entre los 12 y 14 años, ¿no? Pero esto no es un tumor en sí odontogénico, más bien es un amartoma y el tratamiento es la enucleación, nada más que la enucleación. Entonces, acá está la ausencia clínica del diente y nuevamente aparece ya el concepto de patología del diente retenido. Hablamos de los quistes dentígeros y ahora estamos hablando del tumor odontogénico adenomatoide y con esta particular preferencia de aparecer asociado a los caninos.
Aquí tenemos un tumor ontogénico adenomatoide asociado a un canino. Nuevamente, siempre destacar e insistir que toda esta precisión, que nosotros digamos quiste dentígeno, que digamos tumor ontogénico adenomatoide, obedece a que esto fue estudiado histopatológicamente, ¿ya? Es la única forma de tener la precisión del diagnóstico. La radiografía nos entrega pistas, nos orienta, pero quien al final termina resolviendo es la microscopía. Y entonces, aquí encontramos una lesión francamente distinta. Aquí estamos viendo ya un cuadro que ya no se ve unilocular. Estamos viendo una lesión francamente multilocular. ¿Y a qué nos referimos con multilocular? En que hay múltiples lóculos, valga la redundancia, que podemos nosotros reconocer, dibujar, detectar, proyectar, y la multilocularidad es un signo de agresividad local. Puede que no sepamos de qué tumor estamos hablando nosotros ahora. Puede que no sepamos reconocer a qué condición patológica es, pero sí podemos señalar que estamos en presencia de una lesión que es agresiva. Y cuando estamos hablando de una lesión agresiva, ya el tratamiento no es suficiente la enucleación. En la enucleación uno saca nada más que la lesión a la cual tiene acceso clínico. Entonces aquí se considera márgenes de seguridad. El tratamiento pasa a ser más invasivo y por ende el reconocimiento del nivel de agresividad es relevante también dentro de lo que implica. Incluso en lo personal yo siempre trato de convencer al clínico que es mucho más relevante reconocer el patrón de agresividad de la lesión que plantear una hipótesis diagnóstica, ¿ya? Entonces, ¿yo qué es lo que espero del colega general? Que diga, bueno, aquí hay una lesión agresiva. Y si yo le pregunto qué tipo de tumor diría, en realidad yo no esperaría que me dijera qué tipo de tumor, sino que defendiera, no sé, pero aquí hay una lesión francamente agresiva. Y eso muestra competencia, buena competencia en lo que es la interpretación, en este caso del estudio radiográfico, ¿ya? Entonces, como signo de agresividad, dijimos que la multilocularidad era un signo radiográfico importante. Otro signo de agresividad, en este caso, es la rizálisis. Si nos fijamos, aquí había una destrucción de la raíz. Y esto siempre nosotros lo vamos a constatar comparándolo con el diente homólogo. Es decir, si yo estoy observando alguna anomalía en un diente, yo tengo que decir, bueno, ¿y cómo está el otro diente? ¿Ya? Y ahí yo voy a tener mi referencia para poder decir efectivamente que aquí hay una rizálisis, aquí hay una alteración en la formación o algo está pasando en esta condición, ¿ya? Otro signo de agresividad que uno puede detectar es la alteración que hace de reparos anatómicos duros. La raíz es un reparo anatómico duro. El borde basilar es otro reparo anatómico duro. Entonces, cuando encontramos alteraciones a este nivel, entonces podemos decir que la lesión ya es francamente agresiva. Si miramos nuevamente esta radiografía, vemos que por lo menos hay tres signos de agresividad: la multilocularidad, la rizálisis y la erosión que está desarrollando del borde basilar. Entonces, ¿sabemos qué diagnóstico es? No. ¿Podemos plantear alguna hipótesis diagnóstica? Quizás sí. Alguien podría decir un queratoquiste, si han visto los posts que hace nuestra ayudante, la Paulina, así que les saludo a la Paulina. Las lesiones que se presentan con signos de agresividad, podemos decir, y un ejemplo puede ser un queratoquiste que se presenta agresivamente. Pero en realidad, más allá de lo que implica el llegar a proponer un diagnóstico de eso, es mucho más relevante poder señalar que esta es una lesión francamente agresiva, ¿ya? Y aquí vemos otra lesión. El diente también ha sido incluido y vemos una lesión que francamente es multilocular. Ahí está. Recuerda que la multilocularidad siempre es una lesión, ¿cierto? Es una sola lesión la que nosotros estamos describiendo. Y ha desplazado, y si bien no ha provocado gran alteración en el borde basilar, es muy probable que haya generado alteración en los huesos corticales, que eso lo vamos a ver en la clínica, pero en realidad esta lesión es multilocular y nuevamente nos deja en presencia de una lesión que es francamente agresiva. Y otro más acá. Entonces, de esto no tiene nada de quiste dentígeno y vemos cómo ha comprometido el borde posterior de la rama, el borde basilar de la mandíbula, ha desplazado el borde anterior de la rama, un cuadro multilocular que ha generado la rizálisis de los
de los molares y también de los premolares de la zona, ¿ya? Diagnóstico, no sabemos. Agresivo, definitivamente. Y aquí vemos otro más, ¿ya? Entonces aquí ya podemos nuevamente enumerarlos. La multilocularidad aquí no es tan evidente. Esto porque esto no sé si es una radiografía panorámica o una reconstrucción panorámica. Siempre el nivel de agresividad se detecta con radiografía. Hay signos de multilocularidad, hay signos de erosión del borde basilar y signos también de rizálisis ahí que podemos estar viendo, ¿ya? Y aquí lo particular de esta extensa lesión es que ha sido capaz de generar material radiopaco dentro de su cavidad patológica. Y esto es una pista para orientarnos que estamos en presencia de otro tipo de tumor, ¿ya? Esto no es esperable de observar en un quiste dentígeno. ¿Qué tumor es capaz de generar material calcificado? Bueno, hay tumores que lo hacen y que por ahora no nos interesa profundizar en ello. Entonces, ante la condición de ausencia dentaria, hay que constatar efectivamente si es una agenesia o hay trastornos propios de la patología eruptiva, del diente que no ha erupcionado, patología del diente retenido, quiste de erupción, quiste dentígeno, tumor odontogénico adenomatoide u otros tumores que estén incluyendo a un diente probablemente tal. Entonces, esos son elementos que nos van a servir. Nuevamente, apoyarnos en la radiografía panorámica, nunca subestimar el valor que nos puede dar la radiografía periapical y el CONVIN, por otro lado, que nos entrega nuevas formas de hacer estudio histopatológico, perdón, estudio imagenológico. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ya cuando pasamos a observar aspectos de deformación o de asimetrías, aquí el consejo siempre es ver si esa asimetría tiene un síntoma asociado o no. En este caso tenemos la primera categoría, asimetrías asintomáticas y asimetrías con síntomas. En el caso de la evaluación de la asimetría asintomática, hay que ver si es única o múltiple. Cuando es múltiple, hay que siempre indagar si hay un síndrome asociado, si es bilateral, si hay un síndrome asociado, y palparlo, detectar la consistencia, si es blando, si es duro, si es firme, si es fluctuante, si es crepitante. Cuando nosotros decimos que es blando, es porque lo más probable es que esté comprometiendo a tejido blando. Parece algo de perogrullo, pero puede ser algo graso, puede ser incluso hasta un linfoma, puede ser algo muscular, eventualmente, que puede estar desarrollándose dentro del compartimento óseo o que esté experimentando algún tipo de exteriorización. Eso es básicamente lo que uno busca con la pesquisa de tejido blando. Cuando es duro, significa que ese aumento de volumen está aún contenida dentro del compartimento óseo, ¿ya? Entonces, si palpamos esa simetría y detectamos que está duro la palpación, duro como hueso, entonces significa que la lesión está expandiendo el hueso en sí. La expansión de las corticales también nosotros la interpretamos. Cuando es un tumor, la expansión de las corticales, cuando es un tumor, este tumor abomba ambas corticales, ¿ya? Es decir, abomba tanto la cortical vestibular como la cortical lingual. Eso es característico de un crecimiento neoplásico, ¿ya? Mientras que los quistes, cuando están deformando tablas, generalmente es a expensas de una sola tabla, es decir, o la vestibular o la lingual. Entonces ahí nos sirve también para generar una interpretación desde lo que implica la interpretación no solamente de la consistencia dura, sino que también a cuántas corticales está extendiéndose. Un concepto clave también es que la neoplasia crece en todo el sentido del espacio, ¿ya? Por eso bomba tanto a cortical vestibular y lingual, y lo más probable es que esté desplazando borde basilar y también borde anterior de la rama. Cuando es firme, nosotros hablamos de la consistencia firme, aquella similar a la de una goma de borrar, ¿ya? Entonces, si ustedes palpan la consistencia de una goma de borrar, esa es la consistencia que nosotros decimos de algo firme. Y nosotros interpretamos el signo de firme como una lesión fibrósea, ¿ya? Entonces, eso también es importante pesquisarlo, ¿ya? Y las lesiones fibróseas vamos a tener de diferentes tipos, ¿ya? Aquí aparece la displasia fibrosa,
la ontodisplasia maxilar segmentaria y otras lesiones fibrosas que eventualmente a nosotros también nos pueden ayudar cuando están haciendo, por ejemplo, la pesquisa y quieren derivarlo a patólogos o decidieron tomar la biopsia, detectar la consistencia, a nosotros nos va a ayudar también para darnos pistas para poder hacer una mejor interpretación del estudio histopatológico. Cuando es fluctuante significa que hay contenido líquido en el interior y generalmente estas fluctuaciones está asociado a procesos infecciosos. Entonces, un absceso submucoso es fluctuante. Entonces, eso es, digamos, importante también pesquisarlo, que no es que una asimetría, pero no es propio de patología ósea, pero sí puede estar ocupando esas zonas que nosotros anatómicamente estamos evaluando. Y por otro lado, la condición crepitante es cuando, siempre la analogía que nosotros damos es cuando uno tiene la sensación de estar palpando cáscara de huevo quebrada, ¿ya? A eso le decimos crepitación. Entonces, condiciones de crepitación puede estar acompañando a un tumor que esté exteriorizándose, ¿ya? Entonces, es un poco para hacer la distinción en qué significa estas 4 o 5 consistencias que hemos estado describiendo y que cada una de ellas tiene un valor de interpretación dirigido. Ante estas deformaciones que son asintomáticas, esto no te dice que sea mm, bueno o inofensivo o de peor comportamiento. En realidad, el asintomático generalmente lo asociamos a trastornos malformativos, a trastornos tanto reaccionales, como también a tumores benignos y tumores agresivos. Entonces, es bastante amplio el espectro de diagnóstico en el cual nosotros podríamos estar viendo. Entonces, el ameloblastoma, un tumor que nosotros siempre citábamos en nuestras clases de segundo año, es un tumor que deforma tremendamente, crece lento, es muy agresivo y no duele, ¿ya? Entonces, es importante entender que el dolor no es vinculante a agresividad. Nosotros interpretamos agresividad de acuerdo a lo que observamos radiográficamente, ¿ya? Y como vemos, la condición de asintomático lo vemos en amartomas, trastornos reaccionales, cuadros benignos y cuadros agresivos, ¿ya? Entonces, nuevamente, completar el estudio histopatológico y saber que lesiones fibroóseas pueden ser, y aparecen también otros tumores como fibroameloblástico, ameloblastoma uniquístico, que son lesiones que pueden tener un comportamiento más agresivo, tumores agresivos. Los vemos acá específicamente dentro del espectro de este tipo de tumores. En el caso de los menores de edad, el fibroameloblástico es considerado el ameloblastoma de los niños, ¿ya? Que corresponde a un tumor agresivo, de crecimiento lento, que es capaz de destruir toda la rama mandibular entonces, y el cuerpo mandibular. Entonces son lesiones que uno también debe de retener por lo menos en el nombre y saber que lo vincula efectivamente a un tumor óseo agresivo y que sabemos que su consistencia generalmente va a ser duro y va a deformar, ¿cierto?, todas las corticales y que va a estar generando una asimetría de tipo asintomática, ¿ya? En cuanto a las deformaciones sintomáticas, o sea, aquellas que estén generando dolor, eh, lo primero que tenemos que hacer es ver si ese dolor es por un cuadro inflamatorio o no, ¿ya? Es lo primero que tenemos que descartar. Muchas veces la inflamación no solamente genera dolor, a veces cuando la inflamación se genera en la zona premolar, puede hasta provocar adormecimiento del labio. Y siempre cuando uno detecta el adormecimiento del labio, uno también es mal pensado y piensa que es una infiltración de una patología maligna. Si vemos signos inflamatorios, si vemos pus, lo primero que tenemos que hacer es hacernos cargo de la infección y después evaluar nuevamente. Entonces, si vemos una infección, resolvemos el problema inflamatorio infeccioso y a la semana siguiente volvemos a evaluar y volvemos a interpretar los signos neurológicos que estaba teniendo el paciente para ver efectivamente si era una deformación sintomática por un cuadro inflamatorio o no. Porque si resolvemos el dolor con esa patología inflamatoria que estaba sobrepuesta, entonces pasamos al cuadro de arriba y volvemos a interpretar cuadros asintomáticos, ¿ya? Pero si el dolor está ausente de cuadros inflamatorios, entonces tenemos que ver si hay sensibilidad a palpación, si hay cambio de la coloración de la mucosa, si hay signos neurológicos, adormecimiento labial. Son aspectos que nosotros tenemos que evaluar porque eso ya nos pondría en una categoría de posible tumor óseo maligno. Y acá estoy poniendo un término bastante genérico, tumor óseo maligno, que puede implicar osteosarcomas con sus diferentes variedades, condrosarcomas, sarcoma de Ewing, son un espectro de tumores malignos que
que uno debería tener presente. El tumor óseo maligno, afortunadamente, tiene una baja incidencia, pero cuando se da, afecta a niños, ¿ya? Entonces, por eso no es algo que tenemos que subestimar dentro de lo que implica la interpretación semiológica. Entonces, vemos asimetría, vemos dolor, hay malestares a la palpación, hay cambios en la coloración de la mucosa, es un dolor mantenido. Recuerden que el dolor oncológico es una categoría de dolor, es un tipo de dolor bastante distinto. Entonces, considerar la posibilidad que estemos en presencia ante un tumor óseo maligno, como los osteosarcomas, sarcoma de Ewing, son aspectos que uno debe tener presente. Es poco probable, pero son conceptos que uno igual debe de retener, específicamente porque los sarcomas afectan a niños. Aquí tenemos entonces un tumor que está creciendo hacia todo el sentido del espacio. Se ha extendido hacia el vestibular, hacia el lingual, hacia el reborde basilar y también ha deformado el mentón y también vemos alteraciones en la coloración de la mucosa. Aquí vemos impronta de dientes también, zonas telangiectásicas y por ende, si agregamos la valoración de síntomas, que es muy probable que tenga adormecimiento labial, y también considerar un tiempo de evolución relativamente rápido, es decir, de 1 o 2 meses, son sugerentes de cambios potencial, de que estemos en presencia de un cuadro maligno, ¿ya? Hay signos radiográficos. Acá vemos una reacción periostal, vemos cómo el contorno del hueso cortical está absolutamente difuminado y hay una proyección alterada también dentro de lo que implica el contorno de estos. Y esto nosotros le decimos una reacción periostal que suele acompañar a la patología ósea maligna. Por otro lado, vemos que hacer un límite entre qué es hueso normal y qué es hueso y cuál es la condición patológica en sí, también eso se hace muy difícil de precisar y las zonas de transición son muy extensas. A eso le decimos nosotros patrón permeable, que es característico también de la patología maligna, como lo que vemos acá, una zona muy extensa. ¿Alguien había levantado la Sí, mano para comentar? Catalina tiene una pregunta. Dime, Catalina. Doc, en este caso también vamos a ver el compromiso de los linfonodos. Si puedes decirlo de nuevo, por favor, que apenas te escuché. Perdón, en este caso también vamos a ver el compromiso de los linfonodos. Ah, buena pregunta. Sí, es muy probable que haya compromiso linfonodal. Ahora bien, si nosotros nos recordamos de las clases de semiología linfática, los linfonodos suelen ser más rápidamente comprometidos ante patología neoplásica maligna de epitelios, ¿ya? Nosotros veíamos el carcinoma espinocelular, como rápidamente suele dar metástasis linfonodal. En el caso de los sarcomas, también es posible, pero se considera como una posibilidad biológica más que una alta propensión a desarrollar metástasis. En cuanto a la pregunta, que es muy buena, igual tenemos que evaluar la presencia del linfonodo y ver efectivamente si hay o no metástasis a ese nivel. Así que, bien, muy bien por la pregunta, ¿ya? Aquí tenemos otra fotografía donde mostramos, en este caso, un hueso largo de la pierna, donde nuevamente se repite esta reacción periostal difusa, vemos la pérdida del contorno del hueso normal, se pierde esa nitidez que tenía el tejido óseo compacto que limita por fuera al hueso, y por otro lado, esta extensa zona de transición, que no sabemos dónde termina la condición patológica ni dónde llega vamos a encontrar hueso sano. A esa forma se le llama patrón permeable o patrón permeativo, que justamente se refiere a la condición extensa de transición entre lo que significa la condición patológica, la condición alterada, y la condición de hueso normal, que es difícil llegar, ¿ya? Entonces es un patrón característico. Y si lo contrastamos con las lesiones bien definidas, uniloculares que habíamos visto nosotros, se recordarán que el quiste dentígeno era perfectamente bien definido, el tumor odontogénico adenomatoide perfectamente definido, el quiste de erupción perfectamente bien definido, todas lesiones uniloculares que nos dicen que es una lesión de baja agresividad. Acá no vemos eso. Entonces es importante ir contrastándolos con los otros patrones radiográficos que hemos estado observando. Nuevamente, ¿podemos saber qué tumor es? Podemos decir, bueno, no está lejos de la boca, pero sí podemos decir que es altamente agresivo, ¿ya? Fíjense cómo
destruyó toda la cortical, ha deformado, ha comprometido aquí toda la zona, aparentemente hay estas zonas de fractura patológica, en realidad una condición de agresividad importante con una deformación de la zona blanda, y si le agregamos historia, tiempo de evolución, dolor, empezamos a encontrar signos sugerentes de patología maligna. Recuerden también que siempre destacamos la pérdida de peso como signo relevante dentro de lo que significa la pesquisa de la posible patología maligna, ¿ya? Deformaciones extraorales evidentes. Y acá, bueno, no podemos ver muy bien, pero compromete la zona vestibular y también lingual. Estas fotografías son casos extraordinarios, pero da cuenta de lo que implica un crecimiento neoplásico. El tumor crece hacia todo sentido del espacio, de forma cortical vestibular, lingual, se provocan alteraciones en la característica de la superficie mucosa, desplazamiento de los dientes, es muy probable que haya tenido aquí episodios de rinorragia, y agreguemos toda la sintomatología que puede estar agregando. Y además toda la impotencia funcional que genera ese aumento de volumen. Entonces las cirugías, cuando se decide abordar quirúrgicamente, son cirugías ampliamente resectivas. Fíjense acá, se sacó toda la mandíbula, y no deja de ser impresionante, operatorios severos, aun cuando la cirugía de por sí ha logrado mejorar mucho lo que significa la recuperación, pero no deja de ser muy invasivo el tratamiento, y agregar que generalmente este tipo de tratamientos después van acompañados de quimioterapia, de radioterapia, y es otro cuento muy severo, muy duro de acompañar también. Extensas zonas necróticas, superficies ulceradas, compromiso palatino, compromiso vestibular con menos evidencia, pero también hay un compromiso vestibular, zona de la tuberosidad. Entonces, todo esto es sugerente de un cuadro maligno que nosotros estamos viendo acá. Se piden los exámenes complementarios, se hacen las derivaciones pertinentes, evaluar estado linfonodal, si ustedes van a tomar la biopsia de más de un sitio o derivarlo al clínico que pueda cumplir con esas etapas, y después saber que esto va a ir al comité oncológico, es parte también de la rutina, ¿ya? Aquí hay un estudio tomográfico que muestra cómo la lesión destruyó todo el hueso maxilar, está ocupando todo el seno maxilar, ocupando también la parte del meato medio, ya invadiendo, ¿cierto?, la zona contralateral, y también desplazando piso de órbita y también destruyendo piso de órbita también. Como ven, es algo tremendamente extenso, y aquí podemos de algún modo recoger esos antecedentes que le va a ser muy útil al equipo que haga la planificación terapéutica, que de todas formas va a corresponder al equipo oncológico, ¿ya? Y aquí tenemos una condición venida que corresponde al torus palatino, ¿ya? Esto no tiene nada que ver con la patología maligna, sino que es una martoma, es hueso en zona de hueso, es tejido normal en zona anatómicamente normal, cubierto con una mucosa saludable y todo simétrica, bien definida, nada que ver con lo que implica compararlo con un cuadro maligno, ¿ya? El torus palatino es una martoma, crece hasta que la persona termina de madurar físicamente, y esto, si no trae ningún problema mecánico, se deja ahí nomás, ¿ya? Así es que eso para tenerlo presente dentro también de lo que implica las consideraciones, ¿ya? Entonces, hablamos de las deformaciones que nosotros podemos detectar clínicamente, ¿cierto? Sin síntomas, con síntomas. Sabemos que aquí ya hablamos principalmente de patología neoplásica, benigna per se, agresiva o patología maligna, y aquí hay unos conceptos que siempre conviene tener de referencia. En el caso de los tumores agresivos, reconocer el fibroma ameloblástico, que como le decimos, es el equivalente al mixoma de los niños, a la ameloblastoma de los niños. Ojo, pero no es una ameloblastoma, ¿ya? Es otra entidad patológica, fibroma ameloblástico, que tiene el mismo comportamiento. Y también dentro de la patología maligna, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Acá puse como último pie de tabla que suele aparecer como hallazgo radiográfico el queratoquiste y el quiste óseo simple. El quiste óseo simple va a tener toda la imagenología de una lesión de baja agresividad y siempre va a ser un hallazgo radiográfico, es decir, no provoca deformación, no provoca sintomatología, no hay dolor asociado, aparece como una lesión única, generalmente no involucra dientes, y es una cavidad patológica que en realidad el tratamiento que se hace es solamente abrir y cerrar.
porque es una cavidad que no tiene tejido en su interior, es una condición bastante rara, y que el tratamiento consiste en abrir, ventilar, lavar y cerrar. Y eso va a permitir que se recupere. Quiste eso siempre, entonces tenerlo como entidad patológica de baja agresividad. Y lo otro es el queratoquiste. El queratoquiste es una lesión de comportamiento biológico variable. ¿Qué significa eso? Que podemos tener radiográficamente un patrón de baja agresividad, es decir, una imagen unilocular bien definida, y puede tener signos radiográficos de alta agresividad, es decir, tomar un aspecto multilocular, incluso inducir reabsorciones y hasta incluso provocar deformación. La mayoría de las veces que el queratoquiste es de baja agresividad. Se dice que cerca del 70% de las lesiones van a ser de baja agresividad y se trata como una lesión de baja agresividad. Pero en ocasiones el queratoquiste puede tener una presentación clínica de alta agresividad y por ende se debería tratar como una lesión agresiva. Entonces, el queratoquiste es un cuadro de comportamiento raro, y cuando nosotros decimos y ocupamos ese término para calificarlo, es porque podemos encontrarlo con signos, con diferentes tipos de comportamiento y podemos verlos de baja agresividad o de alta agresividad, ¿ya? A diferencia de lo que decíamos acá, que sí o sí son de alta agresividad o los de acá sí o sí son de baja agresividad. En queratoquiste podemos tener aspectos de ambos. Incluso el queratoquiste puede involucrar coronas dentarias. Entonces, por eso, ante cualquier sospecha de radiografía, considerar un queratoquiste como opción, digamos que sí, es válido, se puede. ¿Ya? Así que eso para comentarlo. Eso lo vamos a ver después con un poco más de tensión en otro momento, pero por ahora nos interesa compartir lo que era esta forma de reconocer interpretaciones, ¿cierto? Desde condiciones que pueden ser motivo de consulta o hallazgos clínicos, y cómo podemos nosotros empezar a considerar diferentes opciones diagnósticas para el planteamiento de lo que puede llegar a ser después el tratamiento definitivo, ¿ya? Entonces eso, digamos, es parte relevante. Y acá tenemos un torus mandibular y otro torus mandibular que tiene esta particularidad además de ser simétrico y que también debemos considerarlo como una variante de la normalidad, ¿ya? Bien, jóvenes, estamos terminando y no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacernos saber.